Gracias al Señor por todo lo que hace en mi vida. Me da el privilegio de poder estar aquí y de transmitir los mensajes. En esta noche va a ser una enseñanza, más que nada enseñanza para que usted esta noche conozca cómo se relaciona entre lo que es la idolatría, la hechicería, los brujos o demonios. Cómo viene todo así en cadena, cómo se manifiesta, cómo opera y cómo es que toda la gente está engañada, en lo cual venimos de ahí nosotros. Pero ahora usted va a saber para que cuando tenga que hablar a alguien o tenga que predicar a alguien, usted sepa y también sepa de herramientas espirituales que Dios ha provisto a su pueblo para que seamos más que vencedores. Amén. Bueno, como título es la idolatría, brujos y demonios. Usted preste atención y concéntrese para que aprenda. Yo no sé si cuántos de ustedes han venido no sé si la mayoría de ustedes son de cuna cristiana o no, pero yo no he sido cuna cristiana, yo vamos a decir cuna de brujos y hechiceros, porque toda mi familia casi, no digo toda, pero la mitad practicaba esas artes mágicas ocultas, ciencia oculta. Bueno, hay diferentes nombres, pero su bendita misericordia de Dios me ha alcanzado. Me ha alcanzado y me ha rescatado del infierno y de la muerte. Y el poder hoy estar aquí y compartir este mensaje con ustedes. Gracias mi Señor por mi familia, por las cosas que hace en mi vida. Gracias al Señor. Vayan a Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ir desarrollando así por paso para que vean que detrás de todas estas cosas hay un mundo espiritual, hay fuerzas que por ahí no sabemos. Pero hoy vamos a desenmascarar, vamos a decir, a través de la Biblia, a través de su palabra, cómo es. Hay muchas cosas que Jesús habló de demonios, de poderes espirituales. Él expulsó demonios, Él sanó a todas esas personas. Pero en realidad uno dice, pero ¿cómo es que han entrado en esas personas? ¿O cómo le han dado lugar? Bueno, Jesús nos advierte y Él muestra esas cosas. Muchas cosas habla de Jesús del mundo espiritual, pero vamos a desarrollar, como base, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice, Moisés exhorta a la obediencia a su pueblo. En el 9 dice la experiencia de Israel en Horeb. Nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que dice el Señor. En el contexto habla de que ellos se hacían imágenes, se hacían cosas de piedra, amuletos, todo, y adoraban. Y Dios le dice, ¿acaso cuando yo los saqué de Egipto había la columna de fuego, la nube que los cubría? Escuchaban ustedes la voz, pero ¿acaso me han visto a mí? No se hagan imagen. Y ahí es donde en el versículo 15 saltamos, donde dice advertencia contra la idolatría. Dice lo siguiente: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura han visto el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguna cosa en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez
o alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. 19. No sé qué haces, que alce tus ojos al cielo, dice, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, dice, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero ahora vosotros, Jehová los tomó, dice, y los ha sacado del horno de hierro, de Egipto, del mundo, para que seas el pueblo de su heredad, como en este día. Escúcheme esto. A usted y a mí, el Señor los tomó, porque casi la mayoría venimos de lo que es la idolatría, sin saberlo. Porque todas las culturas, todas las civilizaciones, siempre han adorado a algo o a alguien. Vemos aquí que a través de lo que estudia la Biblia, o ves que el pueblo de Israel se hacían con sus propias manos un pedazo de tronco, un yeso, un amuleto, algo, y de lo que sus propias manos creado, se inclinaban ante eso y adoraban eso. Bueno, el Señor condena esas cosas, pero mayormente veníamos a decir, o tradiciones, porque mi padre era así, mi abuelo, y seguimos así, de generación en generación. Vemos que el Señor dice que no haga eso, y encima dice que guarde esa alma. Y ustedes nunca se han puesto a pensar. ¿Han visto que, bueno, vamos a llevarlo aquí a Santiago? Y está la Virgen de, ¿cómo se llama esta que está en Newbery? La Santa Rita, Gauchito Gil, San Expedito, bueno, muchos santos. San Gil. Entonces usted ve que cada ídolo, cada imagen o cada cosa que se venera, alguna atrae más gente, otra tiene poca gente. Bueno, ¿por qué la gente que apenas ve eso se tiende a persignar, a rendir culto, a venerar o dar gracias, o llevar ofrenda o cosas así? Bueno, porque es algo que te impulsa. Bueno, si sabemos lo que venimos de la idolatría, algo, creemos que eso está bien y que eso intercede ante Dios. Bueno, por ignorancia hacíamos eso. Pero la pregunta es ¿por qué eso que te impulsaba? ¿O por qué querías dar gracias o así? Cuestión que detrás de eso hay cosas espirituales o demonios. Vamos a ir viendo. Dice, saltamos el versículo 24. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora entendemos que cuando venimos al Señor, Él dice en Isaías 42:8, también lo pueden anotar, que su gloria Él no la comparte con nadie. Hazte cuenta de que yo tengo a mi esposa, la Noelia, y que yo lo voy a querer compartir con otro hombre. No, ¿verdad? No, que no, es mía. Yo la cuido, la sustento, la cuido, es mía. Entonces, bueno, así el Señor con su pueblo. Él nos cuida, nos sustenta, nos alimenta, nos bendice, todo. Y imagínense que yo vaya y haga eso. No, no, celoso, él no se compra. Su gloria no la comparte con nadie, ¿cómo no? Su esposa. Celoso, ¿verdad? No. Después, ¿qué más? Vamos a ver. Saltamos al 39. Aprender pues hoy, le decía a su pueblo de Israel, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hasta ahí vamos bien. Que no hay otro, que Él no quiere que vos adores a nada, ni a nadie, nada. Sabemos que no solamente para el pueblo de Israel era lo que es la idolatría, un pedazo de yeso, de madera. Lo podemos relacionar nosotros hoy en día a algo que nos llame más la atención, que no sea las cosas de Dios. Eso también es idolatría. Pero yo no voy a entrar en ese detalle. Vamos a hablar sobre las imágenes y quién está detrás de eso. Salmo 106. Vamos a Salmo 106.
Salmo 106. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 106, del 35 al 37. Dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se han apartado del Señor y se han mezclado con las tradiciones paganas, adorar a otros dioses que no sea Dios. Y dice: y sirviendo a sus ídolos, las cuales fueron causa de sus ruinas. Hay cristianos, hay gente, bueno, vamos a decirlo entre comillas, si es cristiano, han conocido una predicación, han conocido lo que es el poder de Dios y después se han ido. Por eso dice su palabra: estamos con nosotros, comieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y han vuelto a lo que es a la idolatría, a Catamarca, no sé ustedes que quieran poner, a Oshikoshki, a hacer peregrinación, a San Esteban, etcétera, etcétera. Dice: y sirvieron sus ídolos, las cuales fueron causa de sus ruinas. Usted va a ver que personas que han conocido el poder de Dios en el estado y después se han vuelto a eso, viven en ruinas. No sea, quizá no sea material, pero espiritual sí, ¿verdad? Dice 37: y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ve que detrás de eso, de su ídolo, hay demonios detrás. Hay entidades espirituales que no vemos, pero sabemos que están. Amén. Dice Segunda de Reyes 17. Vamos a Segunda de Reyes 17. Otra porción de las escrituras. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Versículos 16 y 17. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas y de 2 becerros. ¿Ven? Dice, dejaron los mandamientos de Dios, se apartaron de Dios. Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando ira. O sea, sacrificaban a sus hijos por diciendo de que iban a tener victoria en las guerras, gran cosecha en su economía, etcétera, etcétera. Sacrificaban, mataban a sus hijos. O sea, mira hasta qué punto algo que yo creo que es algo gentil, algo que bueno, no tiene nada de malo. Detrás de eso había entidades espirituales que hacían que la gente sacrificara a sus hijos, matara a su hijo por ese ídolo, por ese Dios falso. Vemos hasta qué punto ha llegado. Pero lo interesante aquí que dice, se dieron a adivinaciones. Usted recuerda que el título es idolatría, brujos y demonios. Brujos involucra lo que es espiritista, hechicero, macumbero, pai, como se le dice aquí. Ustedes vayan prestando atención. Y se dieron a adivinaciones, agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Miren cómo ha llegado el pueblo judío. Después dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, 15. Segunda de Crónicas, usted ya hemos leído anteriormente que sabemos llevar la lectura. Capítulo 11. ¿Se acuerdan que Roboam y Jeroboam el pueblo estaban peleados y Jeroboam decía: no, bueno, si yo no quiero que vuelva los judíos a edificar el templo, a adorar allá. Y dice 11:15:
Dice, y él designó su propio sacerdote para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Era sacerdote, se decía que eran todos, o sea, usted va a ver que Satanás siempre va a imitar las cosas de Dios. Él siempre. Pero ¿por qué ese afán, vamos a decirlo así, por imitar las cosas de Dios? Porque él siempre ha querido hacer que nadie vea el camino del Señor. Que, vamos a decir que estorbar los planes de Dios, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Sacerdote, dice, de demonios. Por eso Timoteo, Pablo decía a Timoteo, en esos últimos tiempos escucharán la doctrina de demonios, ¿qué más dice? Y a espíritus engañadores. ¿Y cómo es eso? Satanás puede usar a una persona así para transgiversar su palabra, para engañar a muchos. Vemos que desde la antigüedad ya se manifestaba eso. Amén. Levítico 19:31. Vamos viendo que detrás de eso hay demonios. Y detrás de eso alguien practica hechicería, brujería, espiritismo, esas cosas. Levítico 19:31. Vamos a Levítico 19:31. Gloria sea al Señor. 19:31. Lo que dice: no se vuelvan a los encantadores como a hechicero, brujo, ni a los adivinos. No les consulten, se contamina con ellos yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ves que una persona que va y consulta esas cosas se contamina? Dice. Se contamina. Se te pega. Me recuerdo cuando estaba en eso, que mi amigo me había invitado y estaba involucrado en lo que es porque es también parte de religión, porque se adora a dioses falsos. Por la Biblia hoy lo sabemos, pero ese tiempo yo no sabía. Y recuerdo que voy a una espiritista, la famosa entidad de las cartas, me dice, bueno, dame el nombre de la persona de la cual tú quieres saber. Le doy la persona, pero yo decía, entre mí, bueno, vamos a ver si me engaño, qué sabe, hasta qué punto. Yo no le voy a contar nada. Yo solamente voy a poner papel ahí el nombre de esa persona y no le cuento nada. Vamos a ver si son chantas o no son chantas. Cuestión que pongo el nombre de esa persona. Había en su mesita, había 2 melones ahí, su carta, y me dice, corta el mazo. Yo corto el mazo, pongo y me saca la carta y empieza a tirar. Y tocaba el nombre y cerraba y no sé, calculo que estaba haciendo una oración, no sé, a su dios falso o invocación a demonios. Tocaba así el nombre y termina de tirar las cartas y me dice, bueno, mira, vos te has pasado esto, esta persona es tal. Hacer cuenta que esa bruja, esa persona estaba, digamos, viendo toda mi vida. Vamos a estar en ese momento, por decirlo así, toda mi vida, digamos, de lo que yo quería saber. Digo, pero, o sea, ¿cómo sabe? Si yo no le conto nada. Y entonces, al ser humano siempre le gusta lo místico, algo así, lo oculto, algo le llama la atención. Y bueno, de ahí que vamos a decir, Satanás, por el mundo de las tinieblas, me ha atrapado. Yo, dice, te contamina. Ahí es donde entra todo espíritu perverso que uno se puede imaginar de todo. Entonces estaba hartado de eso. Y sin darme cuenta. Pero bendito sea el Señor que me rescató. Las tinieblas hace hacer luz admirable. Pero usted vea esto. Que dice, no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten. Se contaminan con ellos. ¿Qué más? Vamos a ver. Dice,
También en Levítico 26, saltamos ahí no hasta el 26, dice: y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y ser santos, porque yo Jehová soy santo. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel ya practicaba, o sea, su pueblo iba a esta cosa. Y usted va a conocer cristiano, se va a encontrar que gente consulta esto. Yo quiero saber con quién me voy a casar. Yo quiero saber si esta parejita es para mí. Yo quiero saber si este trabajo va a ser para mí. O si mañana o el año que viene me van a aumentar el sueldo. O sea, el ser humano consulta de todo. O el horóscopo. Va a ver así y dice: no, mira, hoy llueve, no tengo que salir. Dormí hasta mañana y bueno, mañana voy a ver si va a conseguir trabajo. Bueno, un montón de cosas. Pero el ser humano es así, pero Dios aborrece estas prácticas. Él condena esto. Pero lo voy a leer en otra versión. Le voy a leer en la versión Nueva Traducción Internacional. Ustedes van a ver cómo lo plasma aquí, cómo lo traduce esta versión. Dice lo siguiente: también me pondré en contra de todo lo que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en medios, pues los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. En otra versión dice la necromancia. La necromancia es trabajar con, no sé si habrán escuchado que dice: yo trabajo con magia negra, no, yo trabajo con magia blanca que no hace nada. No, todo eso es del diablo. No, porque yo trabajo y hago para que a mi primo le vaya bien en el trabajo. Yo hago ese trabajo para que mi hijo le vaya bien en la salud. Pero detrás de eso hay demonios, entidades espirituales. Y el Señor dice que la persona que hace eso se prostituye espiritualmente, pero más al pueblo de Dios. O la típica que dice: no, voy a llevar la foto de mi hijo difunto, de mi yerno, de mi suegro, no sé, de mi marido, de mi mujer. Y en YouTube hay casos que ponen un cassette y tiran las cartas y hacen invocación de espíritus y le hacen la misma voz que en la suposición que es su marido o su hijo por el quien consulta. Entonces, y la persona cree que es su hijo o su hijo con el que pregunte, pero son espíritus engañadores, son demonios. Ellos tienen esa facultad para hacerlo. Amén. Pero vamos a ir viendo cómo grandioso el Señor que nos pone en evidencia a través de su palabra todas estas cosas que hemos leído en capítulo 26. Dice, el primer punto: los elimina de la comunidad, o sea, del pueblo. 2, se posee prostitución espiritual. 3, espíritu de muertos, o sea, demonios, no me consultes. 4, el Señor te quita la vida. Y el último dice: se corrompe, o sea, te corrompes. Tu mente, tu espíritu, te corrompes. Amén. Seguimos. Después tenemos Ezequiel 13. Vamos a Ezequiel 13. Esto está interesante porque ahora usted va a ver y va a decir: mira, yo pensaba que no tenía nada de malo. Hay personas que lo hacen. Ezequiel 13. Pero yo lo voy a leer después en la Nueva Traducción Viviente. 18. Corrección, Señor.
Gloria sea al Señor. Dice Ezequiel 13:18. Pero en el contexto que habla aquí, habla de que había profetas que profetizaban mentira y que Dios no lo había mandado. Pero había un grupo de mujeres que se decían profetizas, pero engañaban al pueblo. Escuche, dice 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas, dice, de almas, y habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Dice que esta profetisa, o estas, en otra versión dice hechiceras, brujas, dice que hacían esto y cazaban las almas de su pueblo. ¿Y cómo es esto que caza? Bueno, una persona que practica el ocultismo, la hechicería, y a usted le hace un trabajo, es ponerle que esté allá en Buenos Aires, bueno, no sé, o en otro país, hace esa persona con una foto, invoca espíritus de demonios a Satanás, le llega el mal a donde sea, están atadas. Bueno, entonces eso dice que cazan, pero bendito sea el Señor, que si nosotros nos mantenemos bajo el abrigo del Altísimo. Pero si usted vive apartado del Señor y fuera de la cobertura del Señor, si alguien le hace algo, le llega. Eso dice su palabra. Vamos a leer, saltamos al 20, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, dice. Yo la libraré de vuestra mano y soltaré para que vuelen como aves, las almas que vosotros cazáis volando. Esto es lo que dice vendas mágicas, y vendas mágicas también dicen que se ponían en la mano o en la frente. Bueno, ¿cómo lo podemos relacionar hoy en día? Dice: yo me pongo una cintita roja para la envidia. Yo me pongo mira, esto me ha dicho una perlita, una piedra ahí que dice que esto me da prosperidad, que esto atrapa la envidia, hay muchas cosas más. Bueno, vos ya estás solo, esa persona. Usted hoy está sabiendo. Usted, el pueblo de Dios, no lo va a hacer porque sabe por la palabra de Dios. Pero usted hoy sabe para que hable a otro. No, porque yo un cosito rojo a mi hijo le pongo aquí en puntito, le hago una cinta en la cabeza para que no le llegue nada. No, ahí dice en la Biblia: si hay un enfermo entre vosotros, traigan al anciano a la iglesia, ahora por el enfermo y esto se sanará. No existe tal cosa, porque aquí no está eso. Pero la gente cree eso y es engañada y no sabe. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esta cuestión. Dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabré que yo soy Jehová. Saltamos al 23. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. ¿Ves? Que eran brujas, era adivinación, practicaban, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Sabéis que yo soy Jehová. El único que puede librar de esa potestad es Dios. Nadie más, nada ni nadie. No, que yo voy a aquel porque le han hecho mal, voy a otro buco porque es más poderoso y le saca el mal. Me río porque donde yo estaba en ese mundo era así. No, aquel le han hecho. No, ahora yo voy al otro pai porque ese es más poderoso y le va a sacar el demonio. No, mentira del diablo. Pero vemos, el único que puede librar esas cosas es Dios. Él es el único omnisciente, omnipotente, todo. Y él dice esto. Pero yo lo voy a leer en la otra traducción, en la nueva traducción viviente.
que me gusta esta traducción. Dice Ezequiel, vamos a Ezequiel, gloria sea al Señor. Ezequiel 13. Porque aquí lo plasma un poquito más literal, digamos, más entendido. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? O sea, también llega a los pequeños. O sea, si yo como padre, yo voy y consulto a un médico, a un espiritista, o alguien me da, como el pueblo ya dice, no traigas anatema a tu hogar. Yo voy y llevo algo que yo sé que es consagrado a un demonio, o sé que soy consagrado a ciencias ocultas. Yo eso también le paso a mi hijo o a mi hija. Dice, los jóvenes como de los mayores les atan amuletos mágicos, ¿ves?, en las muñecas, y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Yo le decía, ustedes piensan que haciendo eso se van a salvar. Yo lo voy a destruir, Señor. A esa profetisa. Saltamos al 20. Esto dice el Señor soberano: estoy en contra de sus amuletos, dice, mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros. Atrapan a mi pueblo como a pájaros, dice. Y dice, yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula. ¿Ves que el único que puede hacer eso es Dios? Nadie más. El único. Después dice 21. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. ¿Garras de quién? ¿De las mujeres? No, de Satanás. Miren de dónde me saca el Señor. Decía, wow, ¿dónde estaba? Estaba bien carbonizado, abajo, sin partida, sin el Señor. Y ellos ya dice, le quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas, entonces ustedes sabrán que yo soy Dios. Recuerdo que cuando estaba en ese mundo de tinieblas, todo me iba mal, me recuerdo. Me pasaba esto, me pasaba aquello. Y voy y consulto a este padre. Y me dice, no, pasa que a vos te han hecho mal. Entonces ahora, vos, escucha esto, dice, vos vas a nombrar, dice, a este nombre, dice, yo recuerdo este día y dice Seusechi, dice, vos nombraste Pai Seusechi. Y ponele, dice, poné todas tus peticiones de lo que te está pasando. Dice, desatate, sacate los zapatos, el cinto que vos tengas, dice, los anillos, todo está suelto. Entonces la persona esta dibujó un círculo ahí con el pentagrama ese de la cruz, hacia un triángulo, algo así. Y echó como una ceniza negra, hizo ahí, y me hizo parar ahí. Bueno, me hizo, yo obviamente, me paré. Y me dijo, bueno, vos en tu mente, vos repetí así lo que vos quieras, todo el mal, prosperidad, todo lo que vos te imagines, todo lo bueno, hacer. Y bueno, yo me puse ahí adentro, me hice imagen en eso y empecé. Por esto, mi casa, familia, trabajo, va. Cuando yo iba diciendo todas esas cuestiones, sentía algún calor, algo que como que me posicionaba dentro mío, pero a veces sentía como una energía. Cuando salí de ahí, es como que, no sé, algo como que me hacía creer que como que yo tenía superpoder, algo así. Pero claro, o sea, imagínense con legiones de demonios dentro de mí. Voy por la palabra de Dios, lo sé. Y de ahí, vamos a decir que todo me iba bien.
me iba bien todo esto, todo lo que veo me iba bien. Andaba una vela, vamos a decir. Pero de ese momento, yo recuerdo que yo empecé a ver que una persona, vamos a decir una figura oscura, siempre me acompañaba a todos lados. Siempre yo lo veía, siempre. Hasta el día que me convertí a Cristo, que se fue. Pero siempre lo veía. Y entonces vemos que detrás de eso hay entidades espirituales, algo malo, pero la gente cree que es bueno. Sigamos. Dice vena mágica, velo. Ahora yo voy a darle otra cosa. Vamos en Isaías 34:14. Hay algo. Le voy a leer. Dios habla en ese contexto, habla de que a esa nación, a eso lo va a hacer polvo. Y nombra, ustedes sean guarida de chacales, ahí lo haré que nadie más habite. Y en eso nombra la palabra lechuza. Lechuza nombra. Y eso, bueno, lo tenía mucho tiempo atrás. Y me empecé a ver diferentes versiones que es lechuza. Y ustedes van a ver hoy. Isaías. Dice Isaías 34:15. Isaías 34:14. Dice lo siguiente: los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas, y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se guardarán unas con otras en medio de las ruinas, y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descanso. Yo le he leído la traducción viviente. En la Reina Valera usted dice lechuza, pero yo lo voy a leer en la traducción en otra traducción dice Lilith. Usted busque después qué es Lilith. Dice, en otra traducción dice el fantasma, otro el fantasma nocturno, otro dice monstruo, pero en esta traducción la Biblia del día dice: y allí también reposarán las aves nocturnas, y encontrará, dice, monstruos nocturnos chillarán una con otro. Allí irán a sentarse los demonios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que yo le pregunto de lechuza con demonios y esas cuestiones? ¿Usted recuerda que un tiempo atrás, bueno, esto se veía mayormente a las mujeres que se compraban como un búho, una cadena, que se ponían ahí y dice: no, que esto es atrapasueño, que yo con esto yo puedo dormir en paz, porque me ha dicho en la tienda que he comprado o a donde sea, donde he consultado, esto me hace dormir descansado, me hace dormir en paz. Pero, y era una figura de un búho, de una lechuza, pero detrás de eso, en la palabra, dice que allí viene a morar demonios. Entonces, después, me acuerdo cuando hablé con estas personas que decían que dormir en paz en teoría, por lo que se ponían, porque su confianza ponían en algún amuleto, diciendo que eso iba a dormir en paz, y ha cambiado tu estado, ha cambiado algo. No, peor estoy. Y bueno, ahí es donde tiene que entrar la predicación, ¿verdad? Seguimos. Vean que siempre de cada cosa tiene un porqué, porque la Biblia algo siempre está algo, pero no es casualidad, siempre hay algo oculto, algo para que conozcamos. Más, Éxodo 7. Vamos a leer este altercado o este incidente o algo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. ¿Ustedes recuerdan?
que el corazón del faraón se había endurecido, no dejaba al pueblo de Dios irse. ¿Se acuerdan? Y tenía que hacer señales. Pero yo lo voy a leer en las señales que hizo. Éxodo 7, del 9 al 12. La vara de Aarón. Dios le dice, bueno, vas a hacer un milagro, o sea, vas a hacer un hechizo, vas a hacer algo que el faraón te lo va a pedir que hagas, pero vos lo vas a hacer. Pero a donde yo quiero llegar, escucha esto, dice 9. Si faraón le respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón, para que se haga la culebra, o sea, serpiente. Vinieron pues a Moisés al faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del faraón, de sus siervos, y se hizo una culebra, o sea, se hizo una víbora. La tenían, dice, dejad a mi pueblo. Ah, que eso, le dice el faraón, no voy a dejar. Entonces agarra a Moisés la vara y la tira, ¡pa! Y se tira y se hace una víbora. Entonces, dice, llamó también al faraón a los sabios, versículo 11, y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pregunta, ¿ve que los hechiceros y los brujos, los magos, cuando lo llamó al faraón, dicen, esto no me impresiona a mí? A ver, traigan los sabios, hechiceros, los brujos, todos tráiganlo. Lo han traído y ellos también han tirado una vara y también han hecho una serpiente. ¿Ven que Satanás también tiene poder para hacer materializar la energía y hacer engañar a muchos? Esto dice aquí, que él tiene esto. Sigamos leyendo. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, o sea, se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró a la de ellos. O sea, la serpiente, vamos a decir, de Dios devoró a la otra. Pero lo que quiero llegar es que hay poderes espirituales, hay algo, pero usted hoy está sabiendo para que hable y confiese que Jesús es el Todopoderoso y que no hay nada fuera de Él, todo fue hecho por Él y para Él. Sigamos. Vemos que detrás siempre de la idolatría, detrás de eso hay entidades espirituales, de los hechiceros, los brujos, hay demonios, hay algo. Bien, 1 Corintios 10:18. Vamos, dice, bueno, todo en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ya habla de eso. Aparte de que Jesús siempre ha hablado de esas cuestiones. 1 Corintios 10:18. Dice lo siguiente: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Ves que Israel hacía ofrenda, hacía algo oculto, y era ya para los demonios sin saberlo. Había esos ídolos. Detrás de eso había demonios. Pablo dice, ustedes no sean partícipes del Señor. La cena del Señor es la copa y la sangre que Dios ha establecido, no de lo que practican ellos. Pero vemos donde yo quiero llegar, que detrás de eso hay demonios. Versículo 22. ¿Provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No. Él no compara su gloria con nadie. Él se pone celoso. Vemos que el apóstol Pablo decía lo mismo. Vemos también en Juan 14:30, dice que Jesús, dice, le pone un título y lo llama el príncipe de este mundo. Vamos a leer Juan 14:30. Mire cómo Jesús le dice: no habrá ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miren cómo Jesús le da un título al que gobierna el sistema de este mundo.
Pues si ustedes caminan en este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo. Nuestra ciudadanía está allá. Aquí es el entrenamiento que llevamos nosotros para la vida venidera. Amén. Dice también en 2 de Corintios 11:14, si lo anotan, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si ya lo saben de memoria ese versículo. Bueno, detrás de ese ídolo, detrás de eso, que él se disfraza como algo bueno, algo que te puede solucionar tu problema, detrás de eso está Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Amén. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, estos hechiceros, estos brujos, cómo operaban. En el libro de los Hechos, ya la iglesia primitiva, la iglesia, los primeros cristianos, cómo se enfrentaban a todas estas cosas. Dice en Hechos 8, en Hechos 8, dice versículo 9, 8-9. Pero había, ¿se acuerdan del tal Simón? Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndole pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vean que esta persona que practicaba la magia, la hechicería, el ocultismo, también tenía ese poder y que engañaba a muchos, dice. Vamos a más adelante. Hechos 16. Vamos a ver otra porción de las escrituras que hablan de lo mismo. Hechos 16, versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bien. Dice, ¿cuándo le salieron al encuentro los apóstoles? Cuando iban a la oración. Cuando usted va a orar, cuando usted va a buscar del Señor, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber algo que lo impide buscar de Dios. Bueno, en este contexto, esta mujer fue al encuentro a la hora de la oración para que no hicieran eso. Dice, tenía espíritu de adivinación. Bueno, como le decía, cuando yo había consultado, esas personas sabían mi vida, vamos, en teoría. Pero no es que esa persona, sino ese espíritu demoníaco que estaba dentro de esa espiritista que me tiró la carta. Bueno, esta mujer que está aquí, ella tenía espíritu de adivinación. Vemos, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió y dijo al espíritu, dice, te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Ese espíritu demoníaco, ese espíritu de adivinación, Pablo se dio vuelta, lo reprendió y le dio orden que salga, y salió. ¿Pero por qué? Porque en el versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son siervos de Dios del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esta decía todos los días. Decía la mentira, no decía la verdad. Pero Pablo, como estaba lleno del poder de Dios, el discernimiento de Dios, sabían que ese era un espíritu engañador, espíritu de adivinación que estaba en esa mujer. Entonces reprendió y salió. ¿Ven que detrás de todas estas cuestiones hay poderes satánicos, poderes invisibles de las tinieblas? Vamos a leer después otro acontecimiento similar. Hechos 19. Vamos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 12 en adelante.
Pablo en Éfeso. Pablo va a predicar en Éfeso y también estamos bajo influencias de hechicería, brujería y de todas esas cuestiones. Dice Pablo en el versículo 12, 19-12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dios lo usaba de manera poderosa a Pablo, a los apóstoles, que la gente venía, traía una prenda de vestir, una remera, algo, sanado por el saco. El saco es de Noelia. Bueno, yo oro por el saco de por Noelia, que dueño de este saco, y se sanaba. Bueno, así. Pero lo que dice, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Ves que había espíritus malos en esas personas? Que Satanás o los espíritus demonios tenían presas a las personas. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Ven? Vuelve a decir que espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Claro, ellos querían tener el mismo poder que Pablo, pero no sabían. Saltamos, seguimos. Dice versículo 15: pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién son? O sea, el mundo espiritual sabe quién sos vos, de qué portas, de qué te has hecho, vamos a decir criollo. Pero para que vos tengas ese poder, esa autoridad, tienes que vivir una vida consagrada. Tienes que estar lleno del poder de Dios, para que vos mires a alguien, dé el nombre y desaparezca ese demonio. A Pablo conozco, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahora, yo podría decir esta noche, el mundo espiritual o alguien que me quiere hacer mal, ya sea hechicería, brujería y todo lo demás, o influencia de demonios que vengan contra mis hijos, contra mi familia, todo. Estas entidades espirituales, puedes demandar, puedes decir: uy, no, yo sé quién es alguien, no, yo no voy a hacer caer, ¿me entiendes? Bueno, piensen en esto. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ves que había espíritu malo en esa persona, ves que había algo, ese demonio hablaba y le dice: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. Y bueno, pero debemos estar llenos de Dios y tener la unción del Santo para poder tener ese poder, porque ese poder está en mí y en ti. Ahora que tenemos que activar. Versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Ves que hay libros? Dice: hay un libro de magia blanca, hay un libro de magia negra. Así como nosotros seguimos a un Dios todopoderoso, seguimos a un Dios santo, sublime, poderoso, bueno, ellos también tienen un libro que estudian esas ciencias mágicas, ciencias ocultas. Pero estos que practicaban la magia creyeron y dice: los quemaron el libro. Hay una conversión aquí, pero lo que quiero hacer énfasis de que había libros, dice, que estudiaban ellos. Bueno, los brujos, los hechiceros estudian también. Usted va viendo que todas esas cosas espirituales, en donde podemos buscar solución o en donde podemos encontrar la respuesta, en este libro sobrenatural. Recuerdo que por ahí cuando estoy en la comisaría o cuando voy, converso con los presos, converso con personas que consumen, ahí están de diferentes índoles: violencia de género, abuso, violación, gente que consume de todo ahí. Y les pregunto casi a la mayoría: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿O qué estuviste pensando? ¿Qué viste? O no sé, uno empieza a preguntar. Y casi el 80% me ha contestado: yo escucho voces. Escucho voces que me dicen: matarlo, consumir, hacer esto, violar. Y uno quiere, pero voces. Y bueno, ¿cuál es esa voz? Espíritus de demonios, espíritus engañadores.
que la psicología o la psiquiatría los llaman, que esos lunáticos, maniáticos, o no sé, le califican otro nombre, pero la Biblia dice que son demonios. Y eso vino a deshacer la obra de las tinieblas Jesús, el Hijo de Dios, que nos dio su Espíritu a ti y a mí para contrarrestar todas esas cosas. Porque ¿cómo van a creer o a dónde van a buscar ayuda si no hay nadie quien les predique? Nosotros estamos en el verdadero, que venció a la muerte y a todos los poderes satánicos. Amén. Usted y yo estamos en el verdadero. Vamos a leer esto. Colosenses capítulo 1. Ya hemos leído sobre la idolatría, que si yo hago eso, ¿quién está detrás de todo eso? La hechicería, ¿qué consecuencias trae? ¿Quién está detrás de todo eso? Hemos visto cada paso. Pero ahora vamos a ver que todo eso, que en teoría, antes de venir a Cristo, creíamos que nada podía vencer eso, o que no podíamos salir de eso. Dios nos da la respuesta, que nosotros estamos en Él, que Él es el verdadero, que Él es el vencedor, que Él es el magnífico, que Él es el todopoderoso. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la majestad y la autoridad de todas esas cosas. Porque usted ahora ya sabe. Es que hay que dice, no, yo no voy a entrar en la guerra espiritual, o no voy a orar porque no quiero hacer lucha a cosas espirituales, a Satanás o a los demonios. No, usted está con el poderoso gigante. Usted no tiene que tener temor de nada ni de nadie, porque usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, amén. Escuche eso también. Primera de Corintios 2. ¿Usted cree que si Satanás hubiese sabido que en esa muerte, en esa crucifixión, estaba escondido la salvación del ser humano, la redención y toda la sabiduría del conocimiento que dice que en esa cruz está escondida, nunca se hubiese metido con Rey de Reyes? Mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 2. Es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7 en adelante. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todo eso estaba predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nunca se hubiese metido con Él, nunca. Y vamos a ver, para cerrar, antes de cerrar, otro versículo, Efesios 2:2. Dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, ahí es donde quiero llegar. En lo cual anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. En otra traducción dice siguiendo a Satanás, siguiendo los principados, dice en otra traducción. Conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que si usted se descarría, vuelve al mundo o algo, hay un espíritu, hay una influencia demoníaca que hace que no pueda venir, que hace que no se consagre, hace que no pueda orar, hace que no pueda leer la Biblia, hace que se aparte de las cosas de Dios. Hay un espíritu, hay una entidad demoníaca, el espíritu, la potestad del aire. Hay algo que hace que usted no ore por su familia, no vele por su familia, que se deje de congregar, no busque de Dios. Hay algo. Esto dice la palabra. Ahora están ustedes si lo creen o no. Pero vean esto. Pero bendito sea el Señor, que Él en esa muerte está la victoria. En esa muerte Él ha vencido a todos. Vamos a leer esto. Colosenses, vamos de nuevo a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándole la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí en esa cruz Él nos venció a todos. Que ellos creían, no, Jesús le decía a sus discípulos, yo voy a resucitar al tercer día, yo voy a ser levantado por mi Padre. Cuando Él murió, el infierno estaba de fiesta, y decía, wow, murió, ya está, hemos vencido, para mí, papá, todos gritando, tirando fuego del cielo, bombas, no sé. Póngale usted lo que usted quiera que hacía Satanás, festejando. Pero al tercer día el Padre lo levantó de los muertos. Y no sabía, vamos a decir otra palabra, me imagino, no sabía dónde meterse. Y Él, ahí dice, y lo despojó a los principados y a las potestades, lo despojó de los poderes que tenía aquí en este mundo, dice, y los exhibió públicamente, los exhibió triunfando sobre la cruz, los exhibió diciendo, yo he vencido, ¿tú qué traes? Ya está. Pero esa victoria, ese sacrificio, eso es lo que Él hizo, que pagó un precio muy caro, es imputado a nosotros, al que lo seguimos, al que lo amamos. Y nada ni nadie de todo esto, ya sean principados, sean potestades, sean dominios, sean huestes espirituales, sean hechiceros, sean brujos, sean todo lo que usted quiera, Jesús lo dejó todo de un plumazo. Y ahora estamos en el vencedor. Ahora estamos el que lucha por nosotros, el que vive para siempre y al que nos colma de bendiciones, de paz, de amor y de todo lo que sentimos nosotros, el gozo cuando lo seguimos a Él. Porque Él es el lucero de la mañana, la llave de David. Amén y amén. Este es el mensaje que Dios trajo para su pueblo. Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo. A Él se la gloria, a Él se la honra, la alabanza y el poder. Gracias, Señor, gracias, porque los derrotaste a todos, no hay nadie, no queda ni uno que te pueda hacer frente. Gracias por esa victoria, Señor, gracias, porque esa victoria yo me puedo apropiar para mi familia, para mis hijos, que no hay nada ni nadie que me pueda hacer frente. Como le decía el Señor a Josué, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Medita en esta palabra de día y de noche. Nadie te podrá, nadie te podrá. Entonces, para que nadie me pueda hacer frente, yo tengo que vivir bajo el abrigo del Altísimo. Me pasarán problemas, me pasarán luchas, pero yo sé que Él tiene la última palabra y Él es el que me va a dar la victoria. Amén, amén, amén. No, qué grande es el Señor que se